Seguimos con más de Acción 10 en la mañana. Ahora en nuestro segmento de debates y soluciones vamos a abordar un poco acerca del momento en el que se encuentra Nicaragua, este contexto de crisis, de unas negociaciones que no han tenido los frutos que Nicaragua espera quizá, y también lo que recientemente estábamos viendo en la transmisión en vivo desde el aeropuerto, la partida de Monseñor Silvio José Báez, la situación de los presos políticos, todos estos temas relacionados siempre al contexto de la crisis sociopolítica, económica y hasta humanitaria que enfrenta Nicaragua desde abril 2018. Michelle Polanco, y estamos bien acompañadas hoy día. Así es, el día de hoy nos acompaña el ingeniero Agustín Jarquín Anaya y Mónica Baltodano, ambos reconocidos políticos nicaragüenses y ahora pues han estado haciendo varios análisis, ¿sí o no? Vamos a estar abordando eso. Quisiéramos que brevemente nos refiriéramos a la partida de Monseñor Silvio José Báez. Veíamos en la transmisión esta despedida bastante con pocas personas. Él decía que lo hacía de esta manera por un asunto de seguridad. Sin embargo, también percibimos la ausencia de los otros jerarcas de la Iglesia Católica. Tal vez si nos explican o tal vez sus impresiones alrededor de esto. Y que han dicho, Mónica, ingeniero Agustín Jarquín, que esto representa, a juicio de algunos, un exilio forzado, porque él no pidió ser trasladado, a juicio de otros. Es una buena señal, un buen augurio, porque el Papa pudo haber tenido razones muy válidas para hacerlo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta invitación de nuevo. Como decía Monseñor Silvio Báez, Canal 10 está jugando un papel muy importante en estos momentos en Nicaragua. Con su línea informativa, con sus líneas de entrevistas, creo que está contribuyendo a romper ese cerco que ha querido establecer el régimen para que la ciudadanía no tenga información y no tenga contacto con personas que pensamos distintos al gobierno. Creo que la partida de Monseñor Silvio Báez, así lo siento yo, es un duro golpe para nosotros, porque Monseñor Báez es uno de los obispos más lúcidos, más valientes y más comprometidos con la gente humilde de Nicaragua, con los dolores que está sufriendo el pueblo de Nicaragua, y comprometido con el propósito de una Nicaragua más democrática y más justa. El régimen lo ha celebrado como una victoria de ellos, pero en la vida, siempre que ocurren estas cosas, uno tiene que estar claro de que todo blanco tiene su negro, que todo yin tiene su yang. Cada cosa tiene su positivo y su negativo. Y por lo tanto debemos de estar claros de que él va a ir a jugar un papel importante en Roma, que no va a dejar de pensar ni un solo instante en Nicaragua, y que a lo mejor hasta resulta muy positivo que esté al lado del Papa, porque Nicaragua es un país católico, muy religioso, y lo que piensen los obispos, lo que piensa el Papa es muy importante para el pueblo nicaragüense, y estamos seguros que el pueblo nicaragüense necesita como más fuerza y más mensaje de esperanzador de parte del Papa. Así es que yo creo que la victoria que ahorita están celebrando el orteguismo no le va a hacer nada positivo a la larga, y yo estoy segura de que Monseñor Silvio Báez va a regresar a Nicaragua y que va a encontrar un pueblo ya más liberado de la opresión que estamos viviendo. El hecho de que no lo hayan acompañado los otros obispos aquí en el aeropuerto, no sabemos si antes pues le realizaron alguna despedida en el seno de ellos como obispos. ¿Cómo lo valora? ¿Es algo sensato, es algo bueno, es algo que abona a la situación? Él precisamente decía que por motivos de seguridad de la gente que quisiese despedirlo allá, mejor decidió mantener eso en total sigilo prácticamente. Sí, yo creo que es razonable lo que él dice de no avisar, porque si yo me hubiera dado cuenta, yo hubiera ido al aeropuerto. Yo creo que miles de nicaragüenses hubiéramos ido a despedirlo. Es extraño que no hayan estado otros obispos, lo veo extrañísimo, pero yo sé que hay la Iglesia Católica, como también la Iglesia Evangélica de forma más clara, no está toda súper comprometida con la lucha del pueblo. Hay algunos que tienen posiciones ambiguas, otros claramente identificados con el régimen, no tengo que decir nombre. Eso siempre ha sido así.
Siempre ha sido así en todas las luchas, lo fue en la lucha contra la dictadura de Somoza. ¿En el seno de los obispos habrá quienes se identifiquen? Yo creo que sí, ¿verdad? Se ha señalado, por ejemplo, el obispo de León como alguien muy ligado al régimen, que fue capaz de recibir en la catedral a la junta directiva de la asamblea, en medio de una situación en la que ha corrido tanta sangre, en la que hay tantos presos. Ese tipo de señales no son buenas porque te indican que estás al lado del régimen. Es como bueno, hay otros gestos que han demostrado eso, a como vos ves, otros obispos como Álvarez, Monseñor Álvarez o Monseñor Mata, que tienen una posición clarísima de respaldo a la lucha del pueblo autoconvocado en estas, digamos, jornadas por recuperar para Nicaragua un poco de democracia y de más justicia y por lograr la libertad de los presos políticos. Eso está clarísimo. A como está clarísimo, y eso no lo tengo que decir yo, que el papel del nuncio ha sido un papel bastante polémico, que algunos lo ven muy inclinado al régimen, algunos incluso lo vinculan a la salida de... A la decisión del Papa. A la decisión, ¿verdad? Todas estas cosas pues no son cosas nuevas que uno tiene que decir, lo comenta toda la gente, lo dice el pueblo en los mercados. Son realidades, pero nosotros tenemos que estar claros que al final de cuentas la libertad que necesita este pueblo, la recuperación plena de la libertad, de las garantías, de los derechos que están consignados en la Constitución, lo vamos a conseguir luchando nosotros. Como alguna vez dijeron los obispos, es el pueblo civil, son los laicos los que estamos obligados a luchar. No le debemos dejar la carga a la iglesia y a la jerarquía. Ellos tienen un rol, pero el principal rol lo tiene el pueblo nicaragüense, esa juventud valiente, las mujeres aguerridas de Nicaragua, que vamos a seguir luchando hasta que logremos la plena libertad. Ingeniero Agustín Jarquín Anaya, su valoración sobre esto, la despedida que veíamos hoy de Monseñor Silvio José Báez, que parte a Roma. Él ha sido bastante enfático, ha dicho que Nicaragua está crucificada, ha hecho comparaciones con la crucifixión del Señor Jesucristo, y también ha dicho que estamos en un sepulcro social. Ha dicho también hoy en esta entrevista que se le realizaba en vivo que va a seguir siempre activo, pendiente de Nicaragua, y que va a estar ahí en las redes sociales. Sí, buenos días Jocelyn, buenos días Michelle y Mónica, y gracias por darnos la oportunidad nuevamente de compartir en esta semana ya de Pascua, ¿verdad? Y ciertamente Monseñor Báez está en el corazón de todos los nicaragüenses sin excepción. La gran mayoría, inclusive evangélicos, cristianos, mi esposa es evangélica cristiana, con un sentimiento de pesar por su partida, por supuesto el pueblo católico, inclusive agnóstico, ¿verdad? Pero con la certeza de que efectivamente va a regresar, y que quienes se alegran por su separación física del territorio nacional y que se une al gran grupo de exiliados, ¿verdad? Se une a doña Coquito, a don Alex Vanegas, a doña Francisca Ramírez, a Mónica López, Baltodano, a Wendy Puerto, etcétera. Estamos con la certeza de que definitivamente él va a estar allá en una labor muy grande. Una labor que lo separa de Nicaragua, una labor que lo vincula a Nicaragua. Que lo junta más a Nicaragua, porque además es un hombre sabio, pues en balde no sé cuántos idiomas son los que él domina, creo que son 6 o 7, pues. Y además él domina y conoce el ambiente del Vaticano. Sí. Sabe lo que es ahí, que es complejo, porque él ha vivido ahí. Él ahí estaba trabajando cuando lo designaron para obispo auxiliar, y él regresa a ese lugar, y desde ahí, sin duda, Dios le seguirá colmando de bendiciones para que su voz profética, sus orientaciones, esa frase que se ha mencionado acá, Nicaragua ha sido crucificada pero resucitará, que lo vimos en pancartas, compartida con Mónica, una jovencita que en esta procesión del Viernes Santo llevaba acá una bandera de Nicaragua con esa frase: Nicaragua
crucificada, resucitará. Esa es una frase de Monseñor Báez, y así nos va a ir acompañando. Yo tuve la gracia de ser parte de sus discípulos en un diplomado que se hizo sobre la doctrina social de la Iglesia. Él disertó sobre los patriarcas. Es impresionante, realmente uno queda atento, como que si es una película de suspenso la que está viendo cuando lo escucha él, porque lo hace no solamente con rigor, con propiedad, sino que lo sabe decir, enfatizando aspectos, explicando hasta el más mínimo detalle, que los legos, o sea, los que no entendemos muchas cosas, él sin perder en este caso rigor científico bíblico, ¿verdad?, nos lo explica meridianamente. Y esa voz, además con un compromiso por los pobres, él nos define claramente orientaciones que creo que deben de ser parte del catecismo que tenemos que estar repitiendo en esta etapa y vivenciándolo. Y en este sentido tenemos que acoger más a Cristo en nuestro corazón. Es parte del llamado que hace Monseñor Báez para que este parto doloroso, más pronto que tarde, dé a luz esa Nicaragua de bienestar, que definitivamente eso está seguro que viene, pero que sea más pronto de lo que algunos creen o creemos. Creo que ahí están depositadas muchas de las esperanzas de los nicaragüenses en Monseñor Báez y el papel que ahora en adelante estaría jugando en el Vaticano, y esperemos que pronto lo tengamos de regreso aquí en nuestro país para continuar escuchando precisamente esas palabras que llenan de aliento a los nicaragüenses. Vamos a cambiar un poco de tema, vamos a retomar el tema de los presos políticos y también de las negociaciones. Entiendo que la semana pasada, doña Mónica, los familiares de los presos políticos tuvieron visitas especiales tanto el miércoles, jueves y viernes santo. Ustedes tiene a su hermano, lamentablemente en estas circunstancias, pudo reunirse con él. ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentra él y el resto de presos políticos, y cuáles son los mensajes que ellos están trasladando al pueblo nicaragüense que está atento y pendiente de su pronta liberación? Bueno, pues sí, estuve el Viernes Santo desde las 10:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Fue una visita especial. Hay que decir que esta es la segunda vez que se dan este tipo de visitas. La primera fue en ocasión de Navidad y Año Nuevo, y ahora en ocasión de la Semana Santa. Si uno compara las condiciones en las que se dieron estas visitas, no tienen nada que ver con lo que ellos están sufriendo todos los días. Pero obviamente para los familiares es una ocasión irreemplazable. El año pasado, o sea, el 31 de diciembre, nos pusieron en mesa debajo de unas carpas, y era prohibido que interactuáramos con otra familia y con otros presos. Era totalmente prohibido, aunque yo lo hice rompiendo un poco las normas, ¿no? Y actuando conforme lo que yo creía en aquella ocasión. Pero en esta ocasión los permitieron interactuar entre todos, y eso me permitió saludar y platicar con los más emblemáticos presos, pero también con humildes presos, con aquellos que nadie les conoce los nombres. Y por eso quiero leer algunos de ellos. Bueno, los más conocidos: Medardo Mairena, Pedro Mena, con ellos hablé con espacio suficiente. Miguel Mora, a Miguel le conté, ¿verdad? Aunque él tiene contacto con Verónica y sabe lo que está pasando, las luchas que se están haciendo por su libertad. Pero yo le dije que ya él no era un líder nada más de los periodistas, que era un líder de los nicaragüenses. Como se lo dije a Medardo, ya no soy el líder del movimiento campesino anticanal. Ahora ustedes tienen una fuerza y una imagen frente al pueblo, que lo que ustedes, el mensaje que ustedes transmiten, el mensaje que ustedes dan es muy importante, y va a ser muy importante. Sobre todo les insistí para la unidad, para la cohesión que se necesita para salir de la dictadura. Cristian Fajardo, Yuran Suazo, por supuesto mi hermano Ricardo Baltodano, Edwin Carcache con su carita de niño, el coronel en retiro Carlos Brenes, que
cumplía años al día siguiente y a quien le cantamos las mañanitas, y ocasión que ocuparon también algunos para tirar unos discursos y después le fueron a guiñar el uniforme los presidiarios. Después Capitán Maldonado, Apolonio Fargas, que es el alcalde de Mulucucú, que está preso desde julio, Chester Membreño, Nardo Sequeira, los tres hermanos Esteban Lesage, que es un caso increíble, que son chavalos, 27, 25, 23 años, y presos también por cantar en los tranques. John Amor, Abdul Montoya de Matagalpa, Domingo Lacayo, increíble caso de un señor que literalmente no tenía nada que ver, pero el tranque quedó enfrente de su casa y le pasaba agua a la gente de los tranques, está también preso. Francisco Sequeira, un hombre sumamente valiente, de los más audaces en la cárcel, en realidad lo han castigado varias veces. Los de Huaco, que son de la CPDH, y bueno, todos ellos mandaron un mensaje de aliento al pueblo de Nicaragua, y quiero decir que incluso en la voz de mi hermano Ricardo Baltodano le hicieron una serie de peticiones al alcaide, peticiones que van a ser dadas a conocer en una asamblea de familiares de presos políticos que estamos organizando. No estoy autorizada a adelantarlas, pero son peticiones que ellos le hicieron directamente al alcaide y que nos pidieron a los familiares que nos uniéramos, que nos dijeron: no queremos ver una conferencia de prensa de 5 padres o de 5 familiares, queremos una conferencia de prensa donde estén la mayoría de los familiares de los presos políticos, para que ustedes lleven el mensaje que le estamos transmitiendo al alcaide, y lo vamos a hacer. Las condiciones en las que ellos se encuentran, ¿cuáles son? Bueno, ¿Está relacionado a estas peticiones? Exacto, está relacionado a estas peticiones. Mira, todos los que estaban allí eran de la Galería 300, o sea, son máxima seguridad, celdas de 2x3, condiciones absolutamente infrahumanas. Hasta recientemente les abrieron unas pequeñas rejillas en los pesados portones de hierro. No tienen la mejor agua, algunos viven permanentemente enfermos porque el agua no es totalmente potable y no les dejan pasar suficiente agua, no tienen atención médica, algunos tienen obligadamente que estar, digamos, pegando gritos para que les pasen los medicamentos. El penal no asume ninguna responsabilidad en medicina. Si la familia no les lleva la medicina, ellos no les dan, y hay muchos prisioneros cuyas familias viven lejísimos, que tienen que pasar grandes sacrificios para venir porque han sido juzgados de manera absolutamente incorrecta, lejos de su domicilio. Pero hay 3 casos particulares que ellos dijeron. El Infiernito, donde está una parte de los presos que estaban allí, como Medardo, Pedro, tiene una sección que ellos le llaman la 301, donde están solo 3 prisioneros: Miguel Mora, Yurán Suazo y Cristian Fajardo. Dicen que es las condiciones peores de todo el penal, y ellos quieren hacer planteamientos respecto a esta situación, que son los que se van a presentar. Pero ellos están absolutamente aislados. Entre ellos no tienen ningún contacto con los presos comunes, que a veces son mecanismos que sirven para un poco liberarlos, y las condiciones son verdaderamente duras. ¿No les permiten atención médica? No hay atención médica, no hay atención médica. Mi hermano, por ejemplo, que es un hombre que tiene casi 60 años, él es hipertenso, nunca lo ha ido a ver ni un médico, y es de los que está con medidas cautelares de la CIDH. Vivimos presionando al CICR, le hemos mandado cartas, pero no lo han atendido. Él ahorita tiene problemas de próstata, bueno, tenía ya desde hace rato, tiene que tener, es decir, todas las cosas de los médicos. Yo no entiendo por qué este penal tiene condiciones tan pésimas, no solo para los presos políticos, para los presos comunes, las condiciones son infrahumanas, y una de las demandas de los presos políticos
y ellos dicen, vamos muy comprometidos en la lucha por los derechos también de los presos comunes. Porque todo lo que nos han hecho a nosotros, violación del debido proceso, mantenerlos en la cárcel sin formularle ningún juicio, penas exorbitantes, cumplen pena y lo siguen, les crean otros juicios, todo eso que están haciendo desde hace rato con los presos políticos, porque tenemos presos políticos de más de hace 8 años, lo hacen también con los presos comunes, y yo creo que vamos a tener un liderazgo fuerte de todos esos presos y esas mujeres prisioneras que van a salir de la cárcel, y vamos a tener también agendas adicionales como los derechos humanos y los derechos de todos los presos sin distingo. Doña Mónica, usted hablaba sobre el papel que ha jugado la Comisión Internacional de la Cruz Roja. Ellos no han realizado estas visitas que estaban contempladas en los acuerdos para la liberación de los presos políticos. Entiendo yo que entre las funciones que iba a tener la Cruz Roja era poder visitar a los presos políticos y saber las condiciones en las que se encuentran. ¿La Cruz Roja no ha hecho esto? ¿O al menos ustedes no saben? Todos ellos nos contaron, y yo les pregunté a algunos, como le dicen el general, lo ascendieron al coronel Brenes, han tenido entrevistas, Medardo, Ricardo, creo que ellos han entrevistado a una buena parte de la gente que está en galería de máxima seguridad. Y lo que hace el CICR, de acuerdo a las normas del CICR, es hacer un informe de recomendaciones que se los pasa al gobierno, al Estado de Nicaragua. Así ha sido siempre, lo fue desde que yo tengo contacto con el CICR, yo era lo que los atendía en los años 80, la norma de ellos es informes que no los dan a conocer públicamente. Pero en esas recomendaciones obviamente está todo el tema de salud, todo el tema de las condiciones carcelarias, y algunas las han flexibilizado, como esas pequeñas rendijas que le han abierto. Pero el Estado nicaragüense puede atenderlas o puede no atenderlas. Es el asunto que tanto las va a acatar, que tanto las va a escuchar. Sí. Y quizá aprovechamos, ingeniero Agustín Jarquín Anaya, sobre lo que comentaba Mónica y relacionando esto de los presos políticos, que ha sido una de las principales demandas y que ha trabado también esto del diálogo, y que según José Palé ha llevado el diálogo a una crisis, y atribuyen esa responsabilidad totalmente al gobierno porque no hay voluntad, porque no se han cumplido acuerdos. Su análisis al respecto. Evidentemente esta situación de los reos políticos, no solamente el mantenerlos en prisión, sino que en condiciones infrahumanas, es una de las evidencias más dramáticas y más clara del incumplimiento y la falta de voluntad de la administración del señor Ortega y su esposa, doña Rosario, ¿verdad? Y yo creo que en efecto la Alianza Cívica tiene que insistir más en este aspecto. El señor Nuncio tiene que poner más de su parte. Por supuesto, la OEA no se puede estar con contemplaciones en este aspecto, y yo discrepo un poquito en este caso de Mónica. En los 80 yo estuve preso 6 veces en el régimen de Ortega, ¿verdad? Decidimos con mi esposa, a pesar que teníamos residencia en Estados Unidos, quedarnos aquí. Y una de las veces estuvimos cuando el caso de Nandaime, ¿verdad? Y ahí llegaba la Cruz Roja Internacional. Recuerdo que le decían, estábamos una vez, yo estaba en una celda con reos comunes, me separaron, y de repente viene la abuela, viene la abuela, viene la abuela, y la abuela, ¿qué es eso de la abuela? Ah, es que así le dicen a la Cruz Roja, porque llevaba paquetes de alimentos, etcétera. ¿Y por qué le dice la abuela?, pregunté yo. Bueno, es que la abuela nunca falla, decía. Se sabía que tenía Cruz Roja y nunca fallaba. Y yo creo que aquí están fallando en este caso. Okay. Ciertamente ellos tienen que cumplir un protocolo, ¿verdad? Pero la situación que señala Mónica con toda claridad, y te felicito, Mónica, además, francamente te envidio de tener esa vivencia, porque esa vivencia lo empodera a uno también, ¿verdad? Sí. Lo empodera a uno en la certeza de que el cambio aquí se va a realizar, de que el señor Ortega y su esposa, a pesar de estos atropellos que siguen haciendo, lo que están haciendo es, por supuesto, afectando al país, pero también afectándose ellos, y están quemando etapas que también le benefician a ellos, le beneficiarían si actuaran con mayor responsabilidad y compromiso. Pero en este caso de la Cruz Roja, la situación que señala en el Infiernillo, en la sección NOT 301, de Miguel, de Yubrán, de Cristian Fajardo,
eso golpea a la Cruz Roja Internacional. Si la Cruz Roja asumió venir acá para ver el tema de los prisioneros políticos, ya debían de estar presos, libres un montón de presos. La voz de ellos es autorizada porque el gobierno lo está asumiendo, le está reconociendo una potestad que no es simplemente un calificado especialista sobre el tema que viene a opinar y da un consejito, no, ellos tienen la autoridad, tienen un protagonismo impresionante, y no solamente para que haya un tratamiento humano a los presos, porque como bien lo decía Monseñor Arbaje, son sujetos de derecho. Así es. O sea, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la convivencia entre ellos. Pues por supuesto, por arbitrariedad de este régimen, todos ellos son secuestrados, violando el debido proceso, que está debidamente documentado. Yo lo he explicado muy claramente el doctor Julio Montenegro, de la CPH, que es una labor excepcional, señor abogado, ¿verdad? Pero esa situación tiene que superarse, y no, para no quitar más tiempo, creo yo que la Cruz Roja en este sentido tiene que actuar conforme a su responsabilidad para, uno, que se supere esta situación de aislamiento, de maltrato a los prisioneros políticos, que se mejoren las condiciones, y segundo, tiene que apurar también la libertad de los prisioneros. Hay casi más de 300 donde no se ha iniciado el proceso y están ya con solamente eso, después de 48 horas, debieron de haber sido liberados. Eso está evidente, no necesita ninguna comisión especial para estar viendo eso. Pero además, este penal de la Modelo, cuando yo estuve en la asamblea, lo fuimos a visitar varias veces y buscamos cómo se debiera de mejorar, porque ya está totalmente rebasado. O sea, ya las condiciones que tenía, inclusive las sanitarias, súper pésimas, estoy hablándole hace más de 10 años. En esta situación, peor. Y lamentablemente hay responsables en esa cárcel que se las hacen peor todavía por orientaciones, en este caso de los gobernantes. Eso tiene que superarse. La Cruz Roja, el señor Nuncio, la OEA, tienen ahí un papel de urgencia que atender por humanidad, por realizar su obligación que han asumido al venir a este estado de Nicaragua. Hay acuerdos y no se han cumplido, no han sido ellos lo suficientemente garantes realmente de este proceso, de que se cumplan estos acuerdos, no tienen los mecanismos de presión para hacerlo, o en realidad la autoridad que se les concedió ahí en esa mesa de negociación, lo que se le concedió a la Cruz Roja Internacional, es también solo algo de apariencia, como muchos valoran que es en realidad la mesa de negociación. Y con esto concluyo. Sin duda, la Cruz Roja no tiene la llave de la celda para sacarlo, pero tiene la voz y la autoridad para decirlo. Y hasta el momento, el silencio de la Cruz Roja es cómplice de la situación que se está viviendo. Y lamentablemente tengo que decirlo así. Pero es que no puede uno expresarlo de otra manera. Precisamente por esta manera tan sigilosa de actuar de la Cruz Roja está dejando en tela de duda su función. Se publicó un documento en el que se explica cuáles han sido sus funciones. Se dijo que ya había una lista de al menos 230 presos políticos que podían iniciar su excarcelación. Sin embargo, el gobierno pues no lo ha hecho posible, y la pregunta es la siguiente: en realidad era la Cruz Roja la que debería de haber acompañado este proceso, considerando que no ha tenido la suficiente beligerancia para efectuar o hacer que el gobierno cumpla con los acuerdos en cuanto a la liberación o excarcelación de los presos políticos. O deberían de haberle acompañado, además de la Cruz Roja, que ve esta parte humanitaria, organismos como la CIDH y otros organismos de derechos humanos a nivel internacional. Ahí ya estaríamos entrando al tema de lo que es el diálogo, porque yo creo que efectivamente el régimen orteguista logró, por un lado, generar un ambiente para expulsar o sacar del diálogo a la conferencia episcopal. Eso fue una de las primeras cosas que ya le dio a esta fase del diálogo cierta debilidad. No era lo mismo que estuviera la conferencia episcopal a que solo esté el nuncio. Y por otro lado, tuvo el gran problema de no establecer de entrada garantes. En realidad, ni el nuncio ni Rosadía tienen allí un rol de garantes. Ellos están de acompañantes, así
de acompañantes y testigos, dice pues el protocolo, ¿no?, que firmaron. Aunque decían los de la alianza que aunque no está ahí la palabra garante, sí están fungiendo como tal. Pero efectivamente no están garantizando nada, entonces, ¿verdad? Porque si nos atenemos a los resultados, no están garantizando nada. Y es que creo que para el nivel de complejidad que tiene esta negociación o este esfuerzo, no es suficiente. Se necesita la presencia de la Organización de Estados Americanos. Yo creería que debería de haber presencia europea. Se necesita una fuerza que, como ha ocurrido en diálogos o en negociaciones pasadas, sea capaz de garantizar que se van a cumplir los acuerdos. Recordemos que aquí, en las negociaciones del 89-90, incluso hubo presencia directa de la ONU y hubo presencia de cuerpos que garantizaron, por ejemplo, la desmovilización militar de la contrarrevolución, el cumplimiento de acuerdos con respecto al ejército, el balance de fuerzas que estaba establecido en los acuerdos de Esquipula. Es decir, si el diálogo, si creemos que un diálogo va a llevar a una solución, yo creo que al final todos estamos apostando porque la salida sea pacífica, y la salida pacífica pasa por que haya un momento de negociación, eso estamos claros, pero para que sea verdaderamente creíble se necesita que de entrada estén los garantes, no que sobre la marcha se vaya diciendo este va a ser el garante o este no, y al final no se definieron nunca, y por eso no hay definitivamente nadie que vigile y que esté señalando. El gobierno no ha cumplido absolutamente nada, porque las liberaciones, que se llaman liberaciones, no son tales, son casa por cárcel, son cambios de condición carcelaria, y a mi manera de ver tiene varios problemas de arranque. La lógica con la que se está haciendo esto es la lógica de aquel dicho de los abogados que dicen: es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y es un dicho que no se aplica para nada a esta realidad, porque un mal arreglo lo que va a hacer es no arreglar nada, porque lo que va a hacer es prolongar el martirio del pueblo, el sufrimiento del pueblo, la crisis económica, y no va a darle seguridad ni estabilidad ni solución a la crisis de Nicaragua. Precisamente el día de hoy se espera que la Alianza Cívica se reúna junto a los testigos y garantes, el señor Nuncio y también a el delegado de la OEA, para precisamente dejarles claros cuáles han sido la cantidad de acuerdos que no han sido asumidos por el gobierno. Pero la Alianza Cívica desde un principio ha dejado claro que el gobierno es quien no quiere que estén los garantes internacionales. Esta posición de la Alianza Cívica es lo que ha generado muchas críticas. En realidad, ¿vale la pena continuar en esta mesa de negociación sabiendo que el gobierno está insistentemente diciendo que no van a estar aquí otros garantes que no sean los que ellos acepten? Por ejemplo, la Cruz Roja Internacional es lo único que ha aceptado, al menos como organismo internacional. Miren, la función de la Alianza Cívica es bien difícil. Yo francamente valoro muy positivo el trabajo que ellos realizan, muy complicado, sobre todo cuando tiene de contraparte a un gobierno que no le interesa cumplir, que no quiere cumplir, que lo que quiere es, entre comillas, ganar tiempo, creyendo que así puede rescatar su proyecto, que es ilegal e inconstitucional y contrario a los intereses de los nicaragüenses, y sigue trampeando, ¿verdad? Y esta no es una negociación normal. Yo he tenido la oportunidad de dar clases sobre negociación en algunos cursos de maestría en la UNI y en otros programas, ¿verdad? Y ciertamente yo hacía y lo compartía con unos miembros de la Alianza, que hoy tienen una reunión muy importante. Tenemos que hacer oración por ellos, tenemos que hacer un intento también para que cambiemos nosotros, yo mismo. Y a propósito, hago un paréntesis acá, quiero evocar esa expresión
muy clara, muy directa, en un momento dramático. Hablo de don Francisco López, el papá de este joven Mario José o Mario Josué, de acá, de San Juan de Oriente, que lo asesinaron vilmente en la madrugada, creo que fue del sábado, el viernes, creo que fue el sábado, y lo asesinaron paramilitares, ¿verdad? Lamentablemente, y quisieron echarle el muerto a un señor transeúnte por ahí, ¿verdad? Y ¿qué es lo que dice don Francisco López? En el momento que están enterrando a su hijo, o sea, en un video que lo han transmitido, como todo ahora se comparte, ¿verdad? En la parte de atrás se miraba que estaba el entierro de su muchacho, y él decía, miren, y le decía a Daniel Ortega directamente hablando en la cámara, y a su esposa, la señora Rosario, pida perdón, asuma a Cristo en su corazón. No tenía ninguna palabra ni de ofensa, ¿verdad?, ni de maldición, etcétera. Le decía, yo hasta este momento que me mataron a mi muchacho, era danielista. Él usaba otras palabras, pero hasta aquí no más, realmente, hasta aquí no más. Y le digo a ellos que pidan perdón por todo el daño que le han hecho. Yo creo que esto tenemos que hacerlo entre todos los nicaragüenses. Tenemos que, sinceramente, y soy un pecador realmente, y si no, pregúntenle a nadie, no, que todas las cosas, pues, que no tengo que andar explicando nada, pues. Okay. Mónica conoce que, como ella, son mujeres de ñeque, que ando jugando, ¿verdad? Y yo, por supuesto, que lo conozco, pues, más me vale. Pero además, el asunto es que tenemos que asumir a Cristo en nuestro corazón. Y yo leía y lo compartí a ellos. Esto es una Biblia de liderazgo de don John Maxwell, ¿verdad? Un pastor impresionante. Y habla del manejo del conflicto, que la confrontación es el camino de la resolución. Y esto lo compartía con miembros de la alianza y decía, bueno, pero ¿qué cosa? ¿Dialogamos o confrontamos? No, es que estamos confrontados. Sí. Esta administración le ha usurpado a los nicaragüenses unos derechos. Con solamente el hecho de poner su bandera, imponiéndosela a los nicaragüenses, a la policía, al ejército, está violando preceptos constitucionales, está violando la ley orgánica de la policía, etcétera. Entonces, dice acá, a veces la confrontación es el único camino hacia la resolución. Eso no quiere decir que no hay que dialogar, por supuesto que hay que dialogar. Y el asunto está en que este gobierno, que no tiene otra posibilidad que abrirse, que no postergue más esto, porque este modelo no tiene manera de avanzar más, de llegar a puerto firme, que salven parte de situaciones que ellos tienen, de económicas, inclusive políticas, etcétera, para que no sean proscritos de por vida, porque la situación de Nicaragua definitivamente se está deteriorando. En unas semanas, creo que son las calificadoras de riesgo, Moody, Standard & Poor's, van a hacer análisis nuevamente de Nicaragua, y posiblemente nos van a poner cerca de Venezuela, ya estamos cerca, ¿verdad? Ya se habla de depresión económica. Vienen otras sanciones económicas, la inversión se está yendo. Hay análisis que ha hecho FONIDE, que lo hace Sáenz, Enrique, etcétera, que es con mucha propiedad, con objetividad, de forma tal que en este caso el señor Ortega, la señora Murillo, deben de darse cuenta por su propio interés, por sus partidarios, a los cuales no les ofrece ninguna posibilidad de bienestar, y mucho menos al resto de Nicaragua. Y debe de dejar de seguir trampeando para que efectivamente se hablen, que suelten ya los reos políticos, que cumpla con los acuerdos que de buena voluntad ha estado los miembros de la Alianza Cívica. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de la contraparte, ¿verdad? Pero sí, ¿para qué? ¿Para qué buscamos un ambiente de convivencia, de tolerancia democrática, de convivencia cristiana, como lo enseñara Monseñor Báez y como lo pidió el Papa? Precisamente, ingeniero, ya estamos a un par de minutos de finalizar, y el tema de hoy era esto del adelanto de elecciones, pero hay tantas cosas que analizar en un contexto como este, que pues no lo hemos abordado quizá como lo teníamos planeado. Sí, ¿es el adelanto de elecciones precisamente una tabla de salvación para Nicaragua, un acto de buena voluntad de ambas partes, unas elecciones que incluyan reformas constitucionales, reformas electorales que garanticen un proceso adecuado? Mira, la elección, y solo voy a decir esta frase, y Mónica tiene bastante que decir sobre este aspecto también, y sobre muchas cosas más, por supuesto, pero
la elección, el adelanto de elecciones es esencial para que el pueblo soberano se manifieste, para que la sociedad nicaragüense, el ciudadano, según el artículo de la Constitución, el soberano, exprese su voluntad y surja un gobierno que tenga legitimidad. Esta administración, cuya legalidad es cuestionada, la legitimidad es nula totalmente. Entonces se requiere retomar eso. ¿Para qué? Para que pueda regresar la confianza, para que vengan los inversionistas y las calidades de las elecciones. Bueno, ya está bastante definido eso, pero bien, aquí terminamos esta expresión porque creo que Mónica tiene también bastante que decir sobre esto. ¿Qué condiciones deben haber para ese adelanto de elecciones y cuándo debe ser? Bueno, creo que lo primero es que las reglas del juego que están establecidas en una ley electoral que la han venido ellos modificando a su gusto, como plastilina, porque acordate que desde el 2017 o de antes ellos ya habían creado una mayoría ficticia en la Asamblea Nacional, estableciendo que ellos solitos pueden reformar no solo la Constitución, sino también la ley electoral. Entonces hay que rearmar todo eso y para ello yo creo que se debe de ser audaz en el tema de los acuerdos, ¿verdad? Pero para poder entrar a ese tema yo creo que vuelvo a lo que la misma Alianza Cívica dijo alguna vez, lo que ha dicho la Unidad Azul y Blanco, lo que ha dicho la articulación. El diálogo ya no debería de seguir si no se consiguen las condiciones mínimas. Claro. Cuando vos estás en un diálogo en guerra, ¿qué es lo primero que se dice? Se suspende los disparos, alto al fuego, pues. Cuando se trata de una negociación entre fuerzas armadas, entre fuerzas que se disparan. En este caso, es un Estado que le está disparando, que está capturando todos los días. ¿Cómo puede haber un diálogo en medio de capturas diarias, cotidianas? O sea, está sentado ahí y están capturando. Entonces yo creo que los dialogantes que representan o pretenden representar al pueblo, lo primero es, no nos sentamos más ya si ustedes no dejan de capturar gente y si no liberan a los presos. No nos sentamos hasta que ustedes liberen a los presos. El gobierno ha dicho que va a buscar otros interlocutores. Gozaría de qué tipo de legitimidad es. Exacto. ¿Y qué pasaría con Nicaragua entonces si esto pasa? Entonces, valorando en sí que el diálogo pues es supuestamente la única salida pacífica. Yo creo que lo único que nos queda es seguir en la lucha, seguir apostando a que la comunidad internacional siga respaldando esta lucha, y no me refiero nada más a los gobiernos, sino viste las grandes jornadas de movilización en todo el mundo en favor de la lucha del pueblo nicaragüense, seguir organizando, ¿verdad? Es uno de los temas que hablamos con los presos, apoyar la organización territorial, barrial, para que la movilización que ellos no nos dejan hacer, juntarnos en la carretera Masaya, se puede realizar barrio por barrio, como lo hicimos en la lucha contra la dictadura, en pequeños piquetes, en piquetes de resistencia. Si no, fíjate bien cómo tenemos un gobierno que por una pintura que tiran en la carretera o por un papelillo o por unas chimbombas casi se vuelven locos. Entonces tenemos que seguir haciendo esas cosas, presionándolo y no dándole aire, no démosle respiro. Y cuando hay un mal diálogo, lo único que se hace es darle respiro. Ese es mi punto de vista. Fortalecer la unidad, que siempre hemos hablado de eso. Como dice Agustín, nosotros tenemos experiencia, ¿verdad? Nosotros luchamos en el Consejo Municipal de Managua en los años 90, unidos, sin diferencias ideológicas. Había socialistas, había socialcristianos, había sandinistas, por la transparencia en el manejo de la municipalidad. Igual se puede hacer afuera. Tenemos que unirnos, tenemos que organizarnos más organización. La lucha del pueblo no puede ser sustituida por una plática en frío. Si las pláticas es en frío, solo vas, digamos, a
a conseguir acuerdos que después no va a cumplir el régimen, un régimen basado en lo militar, estamos claros. Queremos agradecer mucho su participación, se nos ha agotado el tiempo, pero les comprometemos, les invitamos a que puedan acompañarnos para abordar este tema electoral, ¿no? Que genera muchas dudas y mucha expectativa en la población nicaragüense. Los tiempos, correcto, los mecanismos, los cambios que hay que hacer, la reforma constitucional. Y los tiempos, porque también se habla que realmente para un cambio profundo en la estructura electoral se requiere de más tiempo y que para ahorita, para lo inmediato, son cambios pequeños. En este momento estamos a tiempo para hacer una elección en noviembre de este año, si nos ponemos las pilas. O decía ayer, creo que era Peraza, sí, en marzo, decía él. En marzo de 2020, por el tema de las dos legislaturas. Está bien, ¿verdad? Pero en este año ya se puede hacer, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, la administración de gobierno tiene voluntad. Y el no hacerlo así, ellos van a estar en condición peor también, para que puedan, digamos, subsistir como Nicaragua. Y solo te voy a decir algo, con aquello de que si la Constitución, de que si vas a pasar encima de la Constitución, aquí se ha pasado varias veces por encima de la Constitución con las tales leyes marcos. Esas leyes marcos no eran constitucionales, pero eran en ese momento lo que le convenía al país. ¿Por qué estamos ahora tan legalistas con un gobierno que ha agarrado la Constitución y la ha escrito como le da la gana? No tienen legitimidad esos cambios constitucionales. Entonces yo creo que también hay que darle mucha vuelta. Yo creo, como decíamos, señor Mata, en la primera sesión del diálogo, en Nicaragua hubo una insurrección cívica y las insurrecciones se ponen a veces por encima de ciertos legalismos. Yo creo que este año podríamos hacer elecciones aún, digamos, sin necesidad de hacer aquello de que dos legislaturas y todo eso. Yo creo que se puede, porque las legislaturas se pueden partir también por decisión política. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Por habernos Muchas gracias, acompañado. Jocelyn, Mónica, bueno, muchas gracias. Gracias. De esta manera hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más de su revista Acción 10 de la Mañana.